Este podcast es producido y editado por Laboratorios Dipromi en colaboración con Estudio 510. Tiene todos los derechos reservados. Para comunicarte con nosotros, te damos nuestras redes sociales. Twitter, @dipromi_L. Facebook, @dipromi. Instagram, @dipromi_laboratorios. Y por correo electrónico, micro.dipromi@hotmail.com. A través de estos, puedes enviarnos comentarios, preguntas y sugerencias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de Microbiología y más. Soy la química Sandra María Suárez Moreno, a sus órdenes, conductora de este podcast, y les doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de la serie sobre problemática de la resistencia a los antibióticos. Estos podcasts son parte de un esfuerzo de divulgación médica que están patrocinados por los laboratorios Dipromi, laboratorio especializado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Aquí conversaremos con varios profesionales de la salud de temas del área de infectología y microbiología, y donde vamos a tratar de combinar el conocimiento y la experiencia de nuestros invitados, médicos y químicos, con la información del laboratorio. En este episodio tenemos como invitado a una gran profesional de la medicina, la doctora Mónica Selene Andrés Hernández. Ella es médico por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con especialidad en pediatría y subespecialidad en infectología por el Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez. Es miembro del Comité de Detección y Control de Infecciones Nosocomiales en el Hospital Ángeles de esta ciudad, donde también atiende su consulta privada. Está adscrita al Hospital Infantil de Morelia en el servicio de infectología, y que al igual que una servidora, es una apasionada de la microbiología y la infectología. Bienvenida, doctora Mónica. Nuevamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Agradezco su disposición y apoyo para concretar este proyecto, que de antemano considero que será muy útil para médicos y químicos, quienes puedan obtener información valiosa para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas. De verdad me siento muy honrada. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Química, por la invitación y pues bienvenidos todos a este podcast. Es para mí un honor y un placer participar en este proyecto de divulgación de información sobre temas tan interesantes tanto para la población general como para la comunidad científica y contribuir en la divulgación de la información que ayude a que entre todos pongamos nuestro granito de arena para mejorar esta problemática. Hoy vamos a hablar sobre la importancia, repercusión y estado actual de las resistencias bacterianas a los antibióticos a nivel global, nacional y local. Empezaremos por decir que el problema de infecciones comunes como la infección urinaria, las infecciones de pie diabético, las neumonías bacterianas, entre otras infecciones, hasta hace algunos años incluso podían ser tratadas por antibióticos sencillos como penicilina, y ahora los microorganismos causales de estas infecciones pudieran ser ya resistentes a ellos y por lo tanto se deben emplear antibióticos de una potencia más alta y un mayor espectro. Esto asociado a que las bacterias resistentes se pueden dispersar más rápidamente por la alta movilidad que tenemos todos hoy en día, es decir, nosotros podemos viajar de un lugar a otro, de un país a otro, ir de una ciudad a otra, de una localidad a otra. Esto hace que nosotros llevemos con nosotros esas bacterias resistentes y que las llevemos a otros países y genera un gran problema no solo en la ciudad, sino a nivel nacional y global. Doctora, en este contexto y retomando lo que usted comenta, entonces, ¿es cierto que las enfermedades infecciosas ya no ceden a los tratamientos con antimicrobianos que se usaban hace 10 años? Lamentablemente cada vez es más frecuente encontrar pacientes que sufren una infección causada por bacterias resistentes a antibióticos. En la actualidad ya no son efectivos para esas mismas infecciones. Creemos que esto sucede solo en otros países o solo lo que vemos en la televisión, pero no es así. Todos los días la mayoría de los médicos vemos algún tipo de infección causada por bacterias que son resistentes y que nos obligan a indicar antibióticos cada vez más potentes, caros o incluso hospitalizar pacientes porque ya no contamos con tratamientos o con opciones de tratamiento antibióticos vía oral para tratar estas bacterias.
Doctora, entonces son muy frecuentes este tipo de infecciones por estas bacterias resistentes. ¿Cuál sería o cómo podemos manejar el impacto social y cómo se observa? Bueno, el impacto más trágico es la muerte de gran cantidad de pacientes. A nivel mundial, se calculan aproximadamente 1.2 millones de muertes anuales por infecciones causadas por bacterias multidrogoresistentes. Estados Unidos y Europa, por ejemplo, reportan hasta 25,000 muertes anuales y se calcula que para 2050 la cifra puede incrementar un 40% si no tomamos cartas en el asunto. En México hay reportes de bacilos gram negativos como Escherichia coli que son resistentes entre un 20 a un 60% para cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona. Cabe mencionar que la ceftriaxona es uno de los antibióticos que ya es de amplio espectro, pero ya lo utilizamos como si fuera cualquier otro medicamento y cada vez más bacterias son resistentes a este antibiótico. Las bacterias hospitalarias en México también son resistentes hasta entre un 40 y un 80%, es decir, de cada 10 pacientes infectados en un hospital, 4 a 8 van a tener bacterias resistentes. Ahora, en el mundo, las infecciones más comunes como las infecciones de vías urinarias, las infecciones respiratorias, las infecciones del torrente sanguíneo, la tuberculosis, el VIH, infecciones de transmisión sexual, entre otras, ya son causadas por bacterias resistentes a los antibióticos que conllevan un incremento en el gasto de los pacientes, ya que deben costear varios tratamientos, además de que los antibióticos más potentes implican un costo más alto. Me atrevo a asegurar que todos los médicos que están escuchando este podcast en algún momento nos hemos enfrentado a casos de infecciones causadas por bacterias multidrogoresistentes. Doctor, entonces el problema es muy importante, muy serio. ¿Cuáles son las infecciones o cuáles son las bacterias que con mayor frecuencia son resistentes a los antibióticos? Las bacterias que más frecuentemente expresan multidrogoresistencia son los Staphylococcus aureus, que son cocos gram positivos que están implicados en infecciones principalmente de heridas quirúrgicas, aunque también pueden contaminar o infectar algunos dispositivos intrahospitalarios como catéteres venosos centrales. Las infecciones por bacilos gram negativos como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, que generan infección de vías urinarias, infección de heridas, infecciones al torrente sanguíneo, infecciones asociadas a catéter venoso central y otras infecciones adquiridas en los hospitales. Otro microorganismo importante es Salmonella, que habitualmente causa gastroenteritis y que antes las gastroenteritis eran muy fáciles de tratar en consultorio. Ahora vemos que Salmonella es uno de los principales microorganismos que pueden ser resistentes a varios antibióticos. Y otra infección muy importante es la tuberculosis, que representa un reto extraordinario porque requiere un tratamiento con múltiples antibióticos durante periodos largos, lo que hace que los pacientes se desesperen y que puedan suspender el tratamiento antes de tiempo, lo que provoca que tuberculosis pueda resurgir o pueda recaer con ahora una sintomatología más intensa y causada por bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos y que quizá necesita combinaciones de otros antibióticos que pueden tener muchos efectos secundarios. Y también podemos hablar de infecciones de transmisión sexual, donde gonorrea ha llegado a ser un problema importante ya que solo pocos antibióticos pueden servir para curarla. Doctora, entonces, ¿es cierto que el tratamiento inadecuado, como usted comenta, de una infección nos pudiera llevar a complicaciones que pueden resultar no solamente más caras para los pacientes, sino con unas consecuencias mayores? Sí, claro. El problema se genera al usar antibióticos cuando no los necesitamos. Ahí empieza todo. Cuando en realidad no hay una infección por bacterias o cuando la causa de la infección es un virus, en realidad los antibióticos no tienen efecto sobre esta infección, por lo que no tiene caso indicarlo. Cada tratamiento inadecuado o cada uso de antibiótico que no se necesita hace que las bacterias que normalmente viven en nuestro cuerpo, porque recuerde que nosotros tenemos bacterias que normalmente viven en todo nuestro cuerpo y las llamamos microbiota normal, son eliminadas por antibióticos para los cuales estas bacterias son sensibles. Y si estas son sustituidas por bacterias resistentes a este antibiótico, esta persona ya es portadora de bacterias que pueden ser resistentes a esos antibióticos. Eso sucede también cuando los pacientes toman tratamiento antibiótico por menor tiempo del que fue recetado.
Al disminuir los síntomas, el paciente se siente mejor y suspende el antibiótico antes de tiempo. Pero no todas las bacterias que causaron esta infección fueron eliminadas y las bacterias que sobreviven pueden, como mecanismo de defensa, volverse resistentes, se quedan en nuestro cuerpo y se multiplican. Entonces, en algún momento pueden causar un segundo episodio de infección, pero ahora causada por bacterias multidrogoresistentes o resistentes a este antibiótico que utilizamos de una mala forma. Doctora, me surge la duda en este momento. Con tanta tecnología actual que tenemos a nivel global, ¿por qué los científicos, las compañías farmacéuticas no producen más antibióticos? Y claro, más antibióticos y más potentes. Esta es una muy buena pregunta, ya que ahí radica otro problema central. Por un lado, hay una desaceleración en el desarrollo de nuevos antibióticos. Esto es por los costos y el tiempo que requiere para desarrollarlos. Las empresas farmacéuticas deben realizar varias pruebas a estos nuevos antibióticos que habitualmente tardan mucho tiempo. Además, deben recuperar la inversión, la cual puede ser muy alta. Por otro lado, el uso de estos nuevos antibióticos puede rápidamente perder eficacia, como lo hemos visto con penicilina, que pasaron solo pocos años cuando dejaron de ser útiles o cuando ya se identificaron bacterias resistentes. Esto ha llevado a la OMS a declarar la resistencia a los antibióticos como problema de salud mundial y primordial, y hace un llamado a los científicos a que prioricen en la investigación de resistencias bacterianas y en el desarrollo de nuevos antibióticos. Muy bien, doctora. Pues la verdad, cada vez que usted hace estos comentarios nos preocupa más. ¿Qué recomendación entonces le podemos hacer a un médico que enfrenta a una infección por bacterias resistentes a los antibióticos? Los médicos debemos identificar mejor el origen de las infecciones, hacer un análisis minucioso de los síntomas del paciente, de la exploración física y una vez hecho el diagnóstico corroborar en la literatura. Cuando los principales agentes causales son virus, debemos no dejar antibióticos de manera inicial, solo sugiero dejar tratamiento sintomático y una medida efectiva es citar al paciente a revisión cada 24 o 48 horas. Ahí si identificamos que nuestro paciente persiste con síntomas o va en deterioro, entonces es momento de iniciar antibióticos. En las infecciones virales, por ejemplo, el paciente irá mejorando cada día. De lo contrario, estaremos ante un cuadro sugestivo que amerite tratamiento y cuando sea el caso, debemos elegir el antibiótico de menor espectro, es decir, el que sea efectivo para esta infección y que tenga menor efecto sobre otras bacterias que no están involucradas puedan desarrollar resistencias a este antibiótico. Si el médico tiene acceso a un laboratorio que haga buena microbiología y que sea confiable, es recomendable indagar sobre el agente etiológico y el antibiograma, lo que puede ayudarle a garantizar una respuesta adecuada al tratamiento. Muy bien, doctora. Entonces, ¿quiénes serían los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar infecciones por bacterias resistentes a antibióticos? Todas las personas por igual tenemos el riesgo de sufrir infecciones por bacterias resistentes. Los infectólogos diariamente vemos pacientes con infecciones causadas por este tipo de bacterias, adultos, jóvenes, niños y hasta recién nacidos, pero quienes sufren infecciones más frecuentemente son los pacientes que exigen antibiótico a sus médicos cada vez que se enferman aunque esto no se requiera. Aquellos que se automedican, también aquellos pacientes que no completan sus esquemas o días de tratamiento indicado, y esto nos lleva a ver incluso a bebés que nacen con infecciones causadas por bacterias multidrogoresistentes que fueron transmitidas por sus madres. Por otro lado, tenemos a pacientes que tienen que ser hospitalizados, ya que habitualmente en los hospitales es donde habitan las bacterias multidrogoresistentes. Estas pueden ser adquiridas al someterse a cirugías, al requerir apoyo respiratorio, el uso de sondas o catéteres que rompan la piel, o pacientes con el sistema inmunológico debilitado por enfermedades como cáncer o diabetes, o los que usan medicamentos que afectan las defensas como quimioterapia o esteroides. Estos procedimientos invasivos y debilitantes o estos medicamentos hacen más vulnerables a los pacientes a las infecciones por bacterias multidrogoresistentes. Doctor, este problema enorme que le repito cada vez que usted hace algún comentario, pues nos vienen más preguntas. En este caso, ¿qué acciones se están implementando a nivel mundial para contrarrestar este problema?
Hay varias instituciones, tanto nacionales como internacionales, que están encargadas de este problema. Respecto a esto, la OMS está invitando a todos los países a que tomen diferentes medidas de acuerdo a sus capacidades, pero entre esta ha planteado 5 objetivos básicos. Mejorar el conocimiento de la resistencia a los antimicrobianos a través de una comunicación, educación y formación efectivas y a la concientización al respecto. Reforzar los conocimientos y la base científica a través de la vigilancia y la investigación. Reducir la incidencia de las infecciones con medidas eficaces de saneamiento, higiene y prevención de la infección. Utilizar de forma óptima los medicamentos antimicrobianos en la salud humana y animal. Preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible que tenga en cuenta las necesidades de todos los países y aumentar la inversión en nuevos medicamentos, medios de diagnóstico, vacunas y aumentar la inversión en el desarrollo de nuevos antibióticos. Doctora, y entonces en México, en nuestro país, ¿existe alguna estrategia nacional contra la resistencia bacteriana? Sí, claro. A nivel nacional, el Consejo General de Salubridad y la COFEPRIS están trabajando sobre un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de junio del 2018, que declara como obligatoria una estrategia nacional de acción contra la resistencia a los antimicrobianos. Estos compromisos, de manera resumida, son los siguientes. Hacer el diagnóstico temprano del agente etiológico y sus patrones de susceptibilidad antimicrobiana para administrar la terapia más adecuada. Combatir el uso inapropiado de los antibióticos en la salud humana y animal. Evitar la diseminación de las bacterias resistentes, esto al conocer las vías de contaminación con la cual se busca detener su dispersión. Por ejemplo, evitando la contaminación cruzada, manteniendo ambientes, alimentos saludables y agua libre de bacterias. Muy bien, doctora. ¿Cuáles serían entonces las medidas que debemos tomar la población en general para evitar infecciones por bacterias resistentes? Las medidas más importantes que puedo recomendar las dividiré en 2. Medidas para los pacientes y medidas para el personal de salud o los médicos. Dentro de las medidas para los pacientes, el lavado de manos frecuente, debido a que ya sabemos que las manos son el vehículo más importante para llevar bacterias del ambiente de nuestro cuerpo a otro sitio, más si visitamos a algún enfermo o vamos al hospital. El uso de cubrebocas en espacios cerrados, camiones, en salones de clase o en reuniones o cuando estamos en contacto con personas que tienen enfermedades respiratorias. Aplicarnos las vacunas de acuerdo a nuestra edad y riesgo. Esta es la mejor medida para mantenerse sano. Evitar automedicarnos con antibióticos o consumir antibióticos que le hayan recetado a otra persona. Tomar los tratamientos, sobre todo cuando sean antibióticos, siguiendo los horarios y por los días indicados en nuestra receta. Promover la vida saludable haciendo ejercicio y comiendo alimentos saludables. Y en cuanto a las medidas para los médicos, evitar dar antibióticos si el paciente no tiene sintomatología de enfermedad bacteriana y siempre investigar cuál es el antibiótico más adecuado para la vía y la enfermedad. Si no están seguros, apoyarse en medios de laboratorio que les provean más información, asegurarse de que éstas sean de buena calidad y solicitando asesoría o interconsulta a los médicos infectólogos conocidos. Además, es importante cumplir con las políticas de salud. Finalmente, debemos promover la educación en la sociedad, leer, mantenernos informados y, claro, compartir la información con otros miembros de la familia y amigos con el fin de concientizar y tomar medidas preventivas en la sociedad. Muy bien, doctora, pues qué interesante y a la vez qué complejo este tema, qué complejo este problema. Podríamos platicar horas y no terminaríamos. Mil gracias nuevamente por compartir estas valiosísimas aportaciones. Espero que nuevamente nos acompañe, ya que es un tema enorme y lo tenemos que abordar desde muchos puntos de vista. Química, muchas gracias a usted por invitarme. De verdad es que fue un tiempo muy valioso, es muy interesante y tiene usted razón, podemos quedarnos platicando sobre el tema muchísimo tiempo más. Con gusto podemos participar en nuevos episodios y muchísimas gracias por esta iniciativa que va a ser de gran importancia para los médicos y para la sociedad. Doctora, si alguien de nuestra audiencia tiene alguna duda, quiere solicitarle una consulta o algún médico general quiere interconsultarla, ¿cómo la podemos contactar?
Muchas gracias, Química. Claro, les dejo mis datos. Mi consultorio está en el Hospital Ángeles de Morelia. El consultorio es el A009 en la planta baja y el teléfono es 44 33 62 64 91. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Pues muy bien, recuerden que al inicio de este podcast encontrarán nuestras redes sociales, a través de las cuales también nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus preguntas, sugerencias. Nos interesa muchísimo su opinión. Recuerden que este espacio lo estamos construyendo y fortaleciendo juntos. Los esperamos en la siguiente emisión con el tema Microorganismos prioritarios de vigilancia por la Organización Mundial de la Salud. Un abrazo y excelente día. Y recuerden, como menciona don Luis Pasteur, el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande.